santo, eres bueno, infinito en poder, sin un rastro ni un reflejo de algo malo en tu ser. Más en poder tú viniste y viviste una vida sin error, para poder ser vestido con mi culpa y mi dolor. Y ahora vengo rendido a entregarte mi canción. Y es Jesús quien de mi pecado mi alma rescató. Su amor fue mayor que el peso de mi rebelión. Y yo que soy cantará por siempre, santo es el Señor. Y tu gloria tú dejaste al morir. En silencio tú estuviste, tú pensabas en mí. Miraste cada fracaso y cada culpa en mi interior. Mientras tu sangre vertías, mi pecado te golpeó. Mas con poder tú venciste y en gloria reinas hoy. Es Jesús quien de mi pecado a mi alma rescató. Su amor fue mayor que el peso de mi rebelión. Y lo que soy cantará por siempre, santo es el Señor. Y yo cantaré, por siempre cantaré, santo es el Señor que lleva mi dolor. Tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Y yo cantaré, por siempre cantaré, santo es el Señor que lleva mi dolor. Tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Y yo cantaré, por siempre cantaré, santo es el Señor que lleva mi dolor. Tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Rescató. Su amor fue mayor que el peso de mi rebelión. Y yo que soy cantará por siempre, santo es el Señor. Oh, oh.
¿Qué es una iglesia? Es una familia. Oportunidad para servir. Amor y esperanza. Esperanza en la incertidumbre. Acompañamiento en la dificultad. Yo llegué a la iglesia hace 21 años. 24 años. 14 años. En la iglesia he aprendido a caminar en el Señor, A leer y estudiar las Escrituras. A vivir conforme a la voluntad de Dios. A ser un mejor ciudadano para mi país. La iglesia me ha permitido servir con mi talento. Ayudar con alegría. Si invitas a alguien a nuestra iglesia, Le estás regalando una gran oportunidad De conocer al Señor. De ser parte de una familia. Porque el mundo necesita de Dios. Porque Jesús quiere a los niños. porque Jesús murió por ti. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Valle de Lili, un lugar para creer, crecer, permanecer y servir. Amados hermanos, amada iglesia, muy buenos días. Es un privilegio y una gran bendición poder reunirnos y estar a través de estas líneas de internet, estar conectados y estar en un mismo espíritu. Como lo dice la palabra, cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos y en armonía. Pues bien, en esta mañana, y de acuerdo al tema que estamos llevando durante todo este mes de noviembre, muchos nos preguntamos realmente ¿qué es la sabiduría de Dios? Bueno, según la Biblia, Dios es la fuente primordial de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de ella, y es ella la que nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. Además, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce y solo en Él están los secretos de la sabiduría. Por eso en esta mañana yo les quiero invitar a que oremos al Señor y sigamos pidiendo cada día para que sea su sabiduría y su ciencia la que nos guíe, la que nos enseñe y la que nos lleve a caminar por esos caminos que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque es a través de la sabiduría, Señor, que sabemos escoger el camino correcto, tomar las decisiones sabias. Y por eso, Señor, queremos en esta mañana darte muchas gracias, porque sabemos que venimos delante de ti con corazones agradecidos, seguros de que tú nos escuchas, de que tú nos respondes, de que tú nos guías, de que tú nos muestras las verdades, Señor, que necesitamos cada día para enfrentar nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestras situaciones. Precioso Señor, estamos agradecidos también por un año más que le has dado a nuestra pastora, Señor, de vida. Gracias por la sabiduría que le has regalado a ella, por todo su bienestar, por todas sus dones y talentos con que la has bendecido para bendición de toda tu congregación.
Muchas gracias, amado Rey, porque estamos seguros de que la sabiduría tuya está presente en su vida para cada enseñanza, para cada decisión, para cada consejo, para cada guía que nos debe de acompañar cuando la hemos necesitado. Queremos que tú la bendigas con una doble porción de tu sabiduría, Señor, para que así como lo hiciste con el rey Salomón, cuando te pidió sabiduría, Señor, y la derramaste sobre él, lo hagas también sobre ella. Como congregación, Señor, queremos honrarla en este día, darte gracias por ella, por su vida, por su familia, por sus planes, Señor, por sus propósitos, por esa cirugía que va a tener durante esta semana. La ponemos delante de ti, amado Rey, para que los médicos que van a intervenir tengan también, Señor, la sabiduría, la diligencia, y bendiga sus manos para que todas las cosas salgan bien y esta cirugía sea todo un éxito. Creemos confiadamente y estamos seguros de que están las mejores manos, que son las tuyas, Señor. Guía a cada médico y bendícela, Señor, con todos los anhelos de su corazón. Suple sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré
Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón está en la adoración. Te amo, mi Señor. Se oye, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. A tus pies puedo posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Póngase de pie con nosotros acá y arriba. Levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas.
¿Ya se cansaron ustedes? ¿Quién lo dice la última vez? Sí, Señor. La, 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 la. Hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los labios de grandes multitudes. Es un canto de gratitud hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos: Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu, cada pueblo en sus rodillas declarará que Señor. Cristo, Jesucristo, Cristo es Señor. Es el Rey, no hay nadie como Él. Es poderoso sobre Satanás, Él tomó la autoridad. Es poderoso ante su poder, las tinieblas han de caer. Es poderoso sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso,
Amados hermanos, muy buenos días. La persona por la que o familia que vamos a estar orando durante esta semana es la familia de Alicia Barona, su hijo Jaime Navia y su familia en general. Queremos darle gracias al Señor por la vida de Alicita. Muchas gracias damos al Señor por el ejemplo que ella ha sido para cada uno de nosotros, por ese corazón enamorado de nuestro Padre y Redentor, y por el testimonio de vida que ha sido también su hijo Jaime para el cuidado de ella durante estos últimos años. Y creemos que la palabra del Señor se cumple cuando Él dice que el que honra a padre y a madre tiene larga vida y las cosas le saldrán bien. Estamos seguros de que esta promesa se va a cumplir en la vida de Jaime y se cumplirá hasta el último suspiro de su vida, porque ha sido un hombre ejemplo para el cuidado de su mamá. Amado Señor, queremos darte gracias por este día, por la vida de esta familia tan especial para nuestra congregación. Gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu provisión. Gracias por el amor que has depositado en el corazón de Jaime por su mamá. Gracias por la vida de Alicita, por ese corazón, Señor, que te ha amado, que te ha bendecido y que te ha glorificado, que ha sido de tanto testimonio para nosotros como congregación. Desde aquí nosotros en tu nombre queremos bendecirlos, Señor, y pedirte que los rodees con tu amor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tu favor y tu gracia les acompañen en todas las cosas que hagan y sobre todo, Señor, que nunca falte el sustento en sus mesas, que nunca falte el apoyo, Señor, de todas las personas que les rodean, que les devuelvas a ellos también, Señor, conforme a tus riquezas, porque el gran mandamiento que tú nos dejaste, Señor, fue el de amar al prójimo. Así que nosotros, Señor, desde aquí te damos infinitas gracias por sus vidas y te pedimos, Señor, que tú les sustentes con tu paz, con tu amor, con tu gozo y con tu bendición. Oramos con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Tocar el botón. Sí, pero ¿qué es lo que hace? Puede darte todo lo que desees. Con solo un toque de este botón podrás tener todo lo que jamás has tenido. Como dinero, fama, poder. Entonces, ¿vas a tocarlo? Mujeres, placer. Vamos, tócalo. Es la gran oportunidad de tu vida. ¿No te arrepentirás? No sé. No se siente correcto.
¿Y a quién le importa lo correcto? No sé, algo dentro de mí me dice que... Algo me dice que algo no está bien. Vamos. Convéncete. Es lo mejor para ti. Tócalo. No, no quiero. Tócalo. No quiero. Tú no sabes lo que quieres. Pero yo sí. Tócalo. Vamos, tócalo. No se trata de lo que yo quiero. Yo ya tengo lo que necesito. ¡Hey, tú! ¡Hey! ¿Vas a entrar o no? No. Apreciada familia Valle de Lili, muy buenos días tengan en esta mañana de domingo. Estoy segura que Dios está bendiciéndoles grandemente en sus vidas y actividades, tanto laborales, familiares como ministeriales. Cada día que vivimos está cargado de muchas cosas que necesitamos que sea Dios quien las direccione y nos dé la sabiduría suficiente para hacerles frente y sortear así cada obstáculo, para poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para darnos. Noviembre avanza rápidamente, mire, ya hoy es tercer domingo de este mes y seguimos abordando nuestro énfasis temático de este 11º mes del año, cultivando la sabiduría. Tema que considero muy interesante y sobre todo vital para el ser humano, más aún para los cristianos que nos movemos en la obra de Dios y más dado nuestro actual contexto donde hay mucho conocimiento, donde abunda la astucia, abunda la sagacidad, pero donde escasea la sabiduría. Contaba un pastor de una ciudad española mientras predicaba en su iglesia esta reflexión. Se trataba de un juez que le llevan a su estrado a una persona acusada de asesinato. Este juez, que estaba encargado de dictar sentencia, conocía al acusado y no lo quería, no le caía nada bien. Así que vio allí como una oportunidad para desquitarse con él. Pero para dar ante el pueblo una imagen de juez justo e imparcial, dijo a los que estaban allí presentes que iba a darle una oportunidad al acusado para que fuera él mismo quien decidiera su suerte, eligiendo entre dos papeles en los que iba a escribir en uno inocente y en el otro culpable. Resulta que el juez saca 2 pedacitos de papel, escribe las palabritas, los dobla y le da a escoger al prisionero. Este prisionero, ¿sabe qué hace? Toma uno de los papelitos y sin desdoblarlo, de inmediato se lo mete a la boca y se lo come. La única forma de saber entonces cuál había sido la elección que había hecho él era abrir el otro papel. Lo abrieron y vieron que allí estaba escrita la palabra culpable. Claro, obviamente la deducción es lógica. Entonces el pueblo pidió que dejaran libre al acusado y el juez, de muy mala gana, tuvo que hacerlo. Lo que el pueblo desconocía era que el juez había escrito la palabra culpable en ambos papelitos. ¿Cómo podríamos definir la forma como actuó el acusado? ¿Fue listo? ¿Fue sabio al actuar de esa forma? Bueno, cada uno de ustedes puede dar una respuesta. Algunos podrían decir que fue astuto, otros que fue muy hábil, ¿no? Muy avispado. Pero la verdad, no fue sabio en el sentido que enseña la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos habla de sabiduría divina,
No es algo que se consigue con el mucho conocimiento adquirido, ni siquiera con la experiencia de vida. Sabiduría divina no es igual a experiencia. Hablar de sabiduría divina es entender la importancia que esta palabra y su práctica tiene al interior de la vida de cada uno de nosotros. Tan importante es la sabiduría que Salomón le dedica 9 capítulos en el libro de Proverbios. Y si hay toda esa serie de versículos, ¿qué quiere decir? Que la sabiduría de Dios la necesitamos de manera apremiante. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y es ¿dónde hallamos esa sabiduría que menciona Salomón? Bueno, pues la misma escritura nos dice dónde. La Biblia define la sabiduría como el temor de Dios. En esta oportunidad yo quiero que revisemos unos pasajes que están en las escrituras que nos dan algunas respuestas a una pregunta muy particular. ¿Qué es vivir en el temor de Dios? Ese es el título que justamente le he puesto a nuestra reflexión de esta mañana. ¿Qué es vivir en el temor de Dios? Cuando revisamos las escrituras, nos encontramos frecuentemente con su exhortación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de andar en el temor de Dios. Y algo que debemos reconocer es que la verdad de este tema muy poco se habla hoy en las iglesias. En otras palabras, poco se habla de cultivar la sabiduría divina en la vida del cristiano. Hay quienes confunden el concepto del temor de Dios pensando que va en contravía con un Dios de gran misericordia y de amor infinito. Tal vez porque se mira como temor a Dios, ¿no? Esa pequeña preposición, temor de Dios, temor a Dios, esa pequeña preposición pueden sonar como ver a Dios como lo veían en la época medieval, como un Dios bravo, castigador, vigilante, ¿no? Ante cualquier falla nuestra para caernos con todo su peso. Pero nada más lejos de la realidad. El temor de Dios es esencial para no solamente tener un concepto apropiado de Dios, sino para vivir de la manera que el Señor quiere que vivamos y disfrutar así la plenitud de la libertad y la vida abundante que Él nos ofrece. Algo que vamos a poder hacer si conservamos en nosotros la sabiduría divina. Mi propuesta de reflexión en esta mañana es que, y como les dije, ¿no? Toda la Biblia nos habla de la sabiduría divina, que es el temor de Dios. Que revisemos 2 pasajes. Uno está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento. Es una forma de darle una rápida mirada a la Biblia en su contenido completo, partiendo de la premisa que nos establece el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Yo quiero invitarles a que veamos la primera enseñanza que les quiero compartir en esta mañana, basada en el primer texto que también quiero leer con ustedes hoy. Ahí en pantalla lo pueden tener. He llamado a esta primera enseñanza: el temor de Dios nos mantiene alejados del pecado. A la luz del libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 18 al 20. Ahí lo tienen en la pantalla, así que les invito a que lean conmigo. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Bueno, como les dije, primer texto bíblico, primera enseñanza. El temor de Dios nos mantiene alejados del pecado. Contextualicemos un poquito aquí para ubicarnos en por qué Moisés les dice estas palabras a los israelitas. Recordemos que el pueblo hebreo había estado esclavo por 400 años en Egipto. Dios finalmente había escuchado el clamor de ellos ante esa tiranía en la que vivían y envía a Moisés para que los libere de Egipto y los lleve a través del desierto hacia la tierra prometida. Una vez liberados, Dios se manifiesta al pueblo de una manera maravillosa. Dios quería que su pueblo elegido tuviera de Él una sensación imborrable y eterna de un Dios majestuoso, poderoso, pero sobre todo amoroso y justo. Dios quería enseñarle a su pueblo a temerle, a servirle y obedecerle con temor y reverencia, pero sobre todo para apartarlos del pecado. Si hiciéramos un comparativo del pueblo de Israel en aquella oportunidad con nosotros hoy que también somos su pueblo, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Infidelidad? ¿Ingratitud? ¿Desobediencia? ¿Osadía y desafío ante Dios? ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros? Que era lo mismo que esperaba el pueblo de Israel en aquella oportunidad. Fidelidad,
gratitud, obediencia, pero sobre todo, temor de Dios. En otras palabras, cultivar en nuestro corazón su sabiduría. Solo ella nos permite discernir entre el bien y el mal. Los israelitas una vez salieron del primer peligro, que fue el ejército del faraón. Recuerdan cuando el ejército sale detrás de ellos y, bueno, Moisés, por poder de Dios, abre las aguas para que el pueblo pase, y en esas mismas aguas pues perece todo el ejército egipcio. Pero ¿qué pasó cuando llegaron al otro lado? ¿Qué pasó cuando el peligro pasó y empezaron a caminar por el desierto? Se olvidaron de lo que Dios había hecho. Se olvidaron de las bondades de Dios y cayeron de nuevo en el pecado. ¿Cuántas veces podemos enumerar de la infidelidad del pueblo de Israel durante esa travesía? ¿No hicieron un becerro de oro para adorar una divinidad? Mientras Moisés subía al monte a escuchar las instrucciones que Dios tenía para ellos. ¿No se quejaron de sed? ¿Y qué hizo Dios? Bueno, les dio agua. ¿No se quejaron de hambre? ¿Y qué hizo Dios? Les dio el maná. ¿No se quejaron del maná porque los tenía aburridos? ¿Y qué hizo Dios? Les dio codornices hasta que se les salían por las orejas. ¿No dijeron en varias oportunidades que era mejor haberse quedado en Egipto pasando trabajos que allá en el desierto donde Dios los había llevado para matarlos? Es más, muchos de ellos pensó en regresarse. ¿Y todo eso qué es? Falta de sabiduría ante un escenario que se presenta cada día y que tenemos que sortear. Miren, hermanos, llevamos prácticamente casi 2 años atravesando un desierto llamado COVID-19 y ha sido muy difícil. Hemos visto caer a muchos para no regresar. Hemos visto empleos que se han acabado, almacenes que han cerrado. ¿Qué día fui a Unicentro a buscar un almacencito que yo frecuentaba? Y, oh sorpresa, ya no existe. Cerraron sus puertas. Los consultorios de los psicólogos y los psiquiatras están abarrotados de personas que perdieron el sentido de la vida. ¿Y sabe qué es lo triste? Que entre ese grupo de personas, los cristianos no están ausentes. ¿Qué pasó? ¿Por qué un cristiano pierde el sentido de la vida? ¿Dónde estaba su temor? Porque en Dios no era. Esta semana tuve la oportunidad de almorzar con mi grupo de amigas con las que hago natación. Y durante la sobremesa, una de ellas empezó a contarnos el testimonio de una conocida de ella, una mujer creyente, psicóloga de profesión, que vivía con su hijo de 9 años y a la que la entidad con la que trabajaba le había notificado que tenía 6 meses para conseguir trabajo, porque le iban a cancelar el contrato. Pasaron los 6 meses y esta mujer, desesperada porque no conseguía nada, llama a otra psicóloga amiga, una colega, y le pide que la reciba en su consultorio. La otra comenta que la vio como perdida en la cita, ¿no? Con los ojos por allá idos y diciendo frases como: la vida no tiene sentido, ¿para qué ir de esta manera? ¿Y ahora qué voy a hacer? Incluso se paró en un balconcito que tiene el consultorio de esta amiga y miraba y decía: si uno se tira desde aquí no alcanza a matarse. Para ahorrarles parte de la historia, una semana después, ella salió a esperar a su hijo a mediodía, que bajaba del bus del colegio. El niño se estaba bajando del bus y esta mujer, en una fracción de segundo, estaba parada cerca del portero de la unidad donde vivía, le quita el arma y se dispara en la cabeza. Imagínense, frente a su niño de apenas 9 años. Se pregunta uno, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estaba anclada su vida que ni siquiera su hijo, que era una herencia del Señor, le evitó quitarse la vida? Tal vez muchos no lleguen a suicidarse, pero sí están viviendo vidas alejadas del temor de Dios y por lo tanto carentes de su sabiduría. Leyendo este pasaje se pregunta uno, ¿por qué los israelitas tenían miedo de que Dios les hablara? Ahí se lo dicen a Moisés, versículo 19. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. ¿Cuál era el concepto que tenían ellos de Dios? Escuchar los rayos y los truenos les llevaron a pensar que Dios era un ser bravo y castigador. ¿Recuerdan a Martín Lutero? Bueno, él es uno de mis personajes favoritos de la historia del protestantismo. Cuenta un cronista de su vida que en una ocasión iba muy entrada la noche hacia el monasterio al que pertenecía y le agarró una tormenta, pero de esas horribles, esas tormentas eléctricas, ¿no? Y él logra refugiarse en el hueco de un árbol. El cronista cuenta que un rayo cayó muy cerca de ese árbol en donde él estaba ahí refugiándose de la tormenta y orando, ¿no? Con una súplica angustiante, pidiéndole a Dios que no lo castigara por sus pecados, ¿no? Cada rayo que caía y cada trueno que oía Martín lo interpretaba como un regaño muy severo de Dios.
y por lo tanto una sentencia de castigo que se le venía encima. Así que allí le promete a Dios que si lo salva de la tempestad, si no lo mata un rayo, o sea, si el Señor se calma de su ira, entonces él se ordena sacerdote de la iglesia. Algo que efectivamente Martín cumplió a pesar del tremendo disgusto que le causó a su papá, que quería que Martín estudiara para abogado. ¿Cómo interpretamos nosotros hoy en la iglesia el temor de Dios? ¿Lo visualizamos con su sabiduría? ¿Lo vemos como sinónimo del uno del otro? Tener temor de Dios en nosotros es tener el blindaje que el Señor nos ofrece para mantenernos alejados del pecado que nos acecha y del cual muchas veces nos es, yo diría que difícil, hasta casi imposible escapar, porque no ejercitamos la sabiduría divina que Dios nos da en abundancia, si se la pedimos. Mire, Santiago capítulo 1, versículo 5, así lo asegura: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Tenemos la clave en nuestras manos, tenemos la llave que nos permite protegernos del pecado, de las acechanzas del maligno. El asunto es que muchas veces no hacemos uso de esa llave. Amados, esa llave es de oro, es un material muy fino. ¿Y cuántas veces la dejamos tirada por ahí, olvidada en algún cajón? Esa llave llamada sabiduría divina debe estar con nosotros de forma permanente. Mientras la tengamos en nuestras manos, ese poderoso enemigo que tenemos allá afuera no podrá hacernos caer, como tampoco nuestro propio pensamiento. Porque tenemos que aceptar que no todo viene de Satanás. Hay pecados que se conciben en nuestro pensamiento, bajan a nuestro corazón para finalmente volverlos una realidad en su ejecución. Así que esa llavecita llamada sabiduría divina es el temor de Dios que cultivamos en el corazón para no pecar contra el Señor, para ser protegidos en nuestra relación con Él, para que seamos fieles a su palabra, obedientes a sus mandamientos y agradecidos por todas sus bendiciones. ¿Dónde buscar la sabiduría para no pecar contra Dios? Pues Dios mismo. Él es la fuente original de esa sabiduría. Mire, Proverbios 2:6 así nos lo registra: porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Para nosotros que somos humanos, la sabiduría que recibimos de Dios se transforma en esa inteligencia propia que nos permite hacer uso del conocimiento recibido de manera correcta para hacer ¿qué? Lo correcto. Mire, ¿qué dice Proverbios 3:19? El Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Ahí está bien clarita la respuesta de dónde encontrar la sabiduría que decimos buscar. Los israelitas no obraron bien. La gran mayoría de ellos, la verdad, les faltó inteligencia. No dieron paso a adquirir el verdadero conocimiento de Dios que los llevara a tener la travesía que inicialmente el Señor les había trazado. ¿Qué pasó? Por su falta de conocimiento, por su falta de inteligencia, se perdieron durante 40 años porque no tuvieron temor de Dios. El mundo de hoy es bastante agresivo en sus propuestas. De ahí que debamos aplicar el conocimiento y la inteligencia como bien lo plantean las Escrituras, para tomar decisiones sabias que nos permitan caminar por donde el Señor nos ha trazado la senda. Estos dos recursos que están disponibles para nosotros descansan en el verdadero temor de Dios. ¿Quieres ser sabio? ¿Qué nos dice Eclesiastés 12:13? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Quiero que miremos nuestra segunda enseñanza en esta oportunidad. Ahí la tiene en la pantalla. Yo la he llamado el temor de Dios nos da el método para crecer. Basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31, que dice así: mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hay una palabra que venimos escuchando desde hace muchos años en lo que concierne al crecimiento de la iglesia, y es la palabra crecimiento. Algo basado en muchas estrategias para lograr dicho crecimiento que pareciera ser el objetivo principal de cada congregación. Obviamente no de mérito, ¿no? Que es algo ideal. Sí, la iglesia debe crecer, y si crece quiere decir que más personas están llegando a los pies del Señor. Bueno, eso es lo que se deduce.
Sin embargo, en este pasaje de las Escrituras, podemos ver que los métodos de Dios para que la iglesia crezca son diferentes a los métodos humanos. La estrategia humana se basa en actividades y planes producidos por esta mente, ¿sí? Humana. Y resulta que la estrategia de Dios se basa en despertar su temor en nosotros como ingrediente fundamental para el crecimiento de toda la iglesia. Aquí tenemos algo importante para analizar. Muchas iglesias se desgastan cada año tratando de encontrar la fórmula perfecta para que la iglesia crezca en número y en discipulado. Pero vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Que decía en el punto anterior. Olvidan la llave de oro que poseen llamada sabiduría divina y que hoy trabajamos con un sinónimo, temor de Dios. El mismo Dios nos da aquí en este pasaje la clave para nuestro propio crecimiento, vivir en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios, ¿sí? Y surge la pregunta, ¿qué es vivir en el temor de Dios? Pues buscar a Dios con fe en Él, como persona, y en su revelación, como nuestro Redentor. Proverbios 8:17 nos dice esto. Dice, me hallan los que temprano me buscan. Me hallan los que temprano me buscan. La sabiduría que necesitamos en nosotros no llega por ósmosis o por un golpe de suerte. Nos llega porque la buscamos, porque desde muy temprano vamos a buscar la fuente de dicha sabiduría, Dios mismo. Dios conoce a los que tienen verdadero interés por buscarlo y es por ello que su bendición nos se hace esperar. El temor de Dios debe mover nuestro corazón, nos debe inspirar para perfeccionarnos en su santidad, algo que hablaremos la próxima semana. El temor de Dios nos hace conscientes de nuestra propia tendencia a pecar. No estamos exentos de esa condición. ¿Somos cristianos redimidos del pecado? Por supuesto que sí, pero en ninguna parte de las Escrituras nos dice que ya nunca más vamos a volver a pecar. Espiritualmente sabemos que la cruz de Cristo nos dio la oportunidad de ser libres de esas cadenas, pero en nuestra cotidianidad y en nuestra relación con Dios debemos andar con pie pianito, porque los tres enemigos mortales que tenemos, llamados mundo, demonio y carne, nos acechan a todo momento, y si nos encuentran fuera de base, bueno, ya sabemos las consecuencias. El verdadero cristiano siente en su corazón la necesidad constante de permanecer en el temor de Dios. Debe tener la necesidad de que su vida tenga cambios progresivos que lo lleven a vivir una vida conforme Dios quiere que la viva. Si alguien está más interesado en que vivamos una vida de victoria, es el mismo Dios. Por eso nos ha dado todas estas herramientas que son suficientes para que esto sea una realidad. El asunto aquí es que no pedimos esas herramientas y si las pedimos, no hacemos el uso correcto con ellas. La semana pasada veíamos cómo la sabiduría divina se evidencia en nuestro comportamiento con los demás, especialmente con los no creyentes, teniendo nuestro trato, teniendo que ser un trato amable y unas palabras agradables, digamos, para las personas que nos escuchan. Nuestro corazón y nuestra conducta para agradar a Dios debe ser la necesidad de vivir en su temor. Eso evidenciará la verdadera sabiduría que habita en cada uno de nosotros. Un cristiano que no siente la necesidad de crecer en santidad que le da el vivir en el temor de Dios es un cristiano estancado. Es un cristiano que ha permitido que el pecado habite con él. En otras palabras, se ha vuelto complaciente con una vida que no agrada a Dios porque sencillamente no está caminando en el temor de Dios. La iglesia primitiva nos da cartilla aquí en lo que respecta a ese deseo de que nuestra congregación crezca. Nuestra enseñanza, antes que impartir normas y edictos bíblicos a los creyentes, es enseñarles a vivir en el temor de Dios, a que lleven una vida de santidad y debemos enseñar, ¿no?, correctamente esta palabra, porque hay quienes piensan que santidad es sinónimo de legalismo y no hay tal. Eso sería funesto para el nuevo creyente, bueno, y también para nosotros, ¿no?, si hemos albergado ese pensamiento alguna vez. Miren, hay dos extremos que son muy peligrosos y que debemos considerar. El primero, creer que santidad es legalismo. Y segundo, creer que ser libre del pecado es que se puede acercar al mundo y a sus placeres lo suficiente sin temor a caer. Cuidado, eso es una trampa. Y en los dos casos es igual, una trampa. Vivimos en un mundo en donde la relatividad está a la orden del día. Un mundo donde ya prácticamente nada es malo.
nada es prejuicioso, es más, nada es pecado. Mientras no le hagas daño a nadie, todo eso te es lícito. Pues resulta que eso no es cierto. ¿Y qué tal el daño que me puedo infringir yo mismo con el pecado? Eso lo considera Dios. Tal vez si pecas siendo ya cristiano, pues no te vas a ir al infierno. Sí, obvio que no, como nos enseñó por allá de manera equivocada en la antigüedad. Pero lo triste es que la conciencia de un creyente que persiste en el pecado termina por endurecerse de tal manera que ya nada lo redarguye de que está orando mal y por lo tanto no está contando con el favor de Dios. Entristecen al Espíritu Santo, nos dicen las Escrituras, y sus vidas se transforman en vidas superficiales, carentes del poder que Dios otorga, tan superficiales que llevan vidas derrotadas, frustradas ante tantas promesas que la Biblia nos da, pero que no alcanzarán porque no permiten el obrar del Espíritu Santo en sus vidas. Se quedan esclavos del pecado, pierden lo mejor que han recibido de Dios, su amor, y no porque Él se los quite, sino porque debido a sus conciencias anestesiadas ya no lo experimentan. Y lo curioso del asunto es que cuando les llegan los problemas y las pruebas, todavía preguntan, ¿por qué me está pasando esto? La iglesia primitiva creció exponencialmente y ese registro lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué? Porque permanecieron en el temor del Señor, porque vivían diariamente y de forma permanente en el temor del Señor. Es sorprendente leer en la historia cómo el cristianismo creció. El mensaje de las buenas nuevas se esparció por todo el mundo de una manera sorprendente al inicio de los siglos. No podemos decir que hoy el mensaje del Señor no está llegando a todos los rincones del mundo. Al contrario, sí está llegando a todos los rincones del mundo. Contamos a nuestro favor con cantidades de medios para hacerlo. Pero pregunto, ¿realmente ese mensaje está teniendo la contundencia que el mundo necesita? ¿El mensaje compartido hoy de manera masiva sí está teniendo el resultado de vidas transformadas? Yo no sé, yo me atrevería a pensar que no. ¿Y dónde está la falla? ¿En el mensaje o en el mensajero? Yo creo que nosotros, que somos los mensajeros, no estamos siendo consecuentes con nuestro discurso. Los cristianos primitivos comprometieron su vida de manera absoluta por la causa del Evangelio. Pero hoy la causa del Señor se ha quedado en cultos de poder, en guerra espiritual, en echar fuera demonios, en campañas de sanidad, en programas de televisión que animan a sembrar, y ya sabemos a qué siembra se refieren. Pero ¿y la necesidad del no creyente? ¿Somos lo suficientemente sabios para permear vidas que necesitan también de esa sabiduría divina? Si nosotros, que somos hijos de Dios, no vivimos en su temor, difícilmente nuestra voz tendrá la contundencia y credibilidad para que otros crean en el mensaje de salvación y el propósito de Dios para sus vidas. Muy bien, la Biblia nos advierte de esto allá en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ser sabios no es creer que somos tan espirituales que podemos señalar a otros su pecado. Ser sabios no es recitar la Biblia de memoria mientras nuestro testimonio invalida ese conocimiento. Ser sabios no es pretender que podemos vivir y caminar en el Señor en nuestra propia inteligencia y conocimiento. Si eso pasa, ya perdimos el año. Debemos entender que en el corazón de Dios no existe, no ha existido y no existirá jamás el deseo de rechazar a nadie. El asunto es que la persona que no teme a Dios voluntariamente se excluye a sí misma de recibir el favor de Dios y por lo tanto cosechar las consecuencias de su propio pecado. Concluyamos. ¿Qué es vivir en el temor de Dios? El temor de Dios es el fundamento sobre el cual construimos, con el obrar del Espíritu Santo, nuestra vida cristiana. El temor de Dios nos mantiene alejados del pecado, nos invita a llevar una vida de santidad consagrada a Dios. Cuando Dios llama a la santidad, no llama únicamente a aquellos que están dedicados al ministerio, ese llamado es para todos los creyentes, sin ninguna excepción. Algo que a veces como que olvidamos, ¿no? Mire, el mismo Señor Jesús, mientras vivió aquí en la tierra, anduvo en el temor de Dios y nos dio ejemplo de andar en santidad y consagración. Si el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que hacerlo, entonces ¿por qué nosotros, que también somos sus hijos, no lo vamos a hacer? El temor de Dios le da a la iglesia el método para crecer.
No valen campañas, por muy lindas y extraordinarias que sean. No valen tratados, por muy bonitos y bien elaborados que estén. No valen cultos muy vistosos. No valen sermones con léxicos muy elaborados y cargados de versículos bíblicos. Lo único que vale es enseñar a vivir en el temor de Dios. Sencillo, rotundo y clarito el mensaje. Jesús, nuestro mejor referente, vivió una vida de sencillez y de contundencia ante lo mal que vivían en aquella época, racionalizando la palabra de Dios y viviendo bajo sus propios principios, empezando por los sacerdotes del templo, quienes no estaban a cargo no solamente del templo, sino de la vida espiritual de los mismos judíos. Ellos no entendieron que la sabiduría no se les daba el saberse de memoria la ley de Moisés, obligando a los demás a cumplirla. No fueron inteligentes y no aplicaron correctamente el conocimiento adquirido por el estudio de la palabra. Que el Señor nos permita entender esta simple verdad para que así nuestra vida tenga el verdadero propósito de su existencia. Que el Señor nos dé de su sabiduría para entender y vivir en su temor, llegando así no solamente nosotros a ver una vida agradable a Dios, porque nuestra conducta evidencia su sabiduría en nosotros, sino que además nos habilita para ser mensajeros inteligentes, que sepamos llegar con el mensaje a tantos otros que hoy se pierden y se desvían por enseñanzas de sabiduría humana. Vamos a orar. Es momento de agradecerle a Dios por permitirnos escuchar su voz y más aún por sembrar en nuestro corazón su conocimiento. Que el Señor nos dé la bendición de ser personas sabias ante aquellos que necesitan ver en nosotros su presencia, la presencia de un Dios real, amoroso, justo, cuya misericordia infinita sigue dándonos oportunidades para seguir adelante con nuestros ojos puestos en Él. Les invito a que ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen su rostro y me acompañen en esta oración. Amado y sabio Señor, con alegría y gratitud estamos delante de ti en esta mañana, convencidos de que tu mirada sobre nosotros es de amor y misericordia. Nos compartes en tu palabra el secreto para llevar vidas conforme a tu corazón. Sabemos, Señor, que te complaces de nosotros cuando obedecemos tus mandatos, cuando obramos con sabiduría y justicia. Permite que cada paso que demos ante los demás sean pasos claros, que reflejen que caminamos contigo y que lo hacemos buscando tu favor, sin desviarnos ni permitirnos que nuestra sabiduría humana nos engañe y nos aleje del verdadero propósito que tú has establecido para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y esperamos con gozo vivir en tu temor, para así garantizar que cada decisión que tomamos es porque contamos con tu dirección y tu aprobación. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Familia Valle de Lili, una vez más llegamos al final de nuestro culto dominical. Nos alegra haber contado con cada uno de ustedes desde sus casas. La iglesia llega a cada hogar todos los domingos por este medio, esperando que ustedes nos acompañen en este tiempo de alabanza, de adoración y gratitud a nuestro amado Señor, que nos da su sabiduría para saber hacerlo con inteligencia. Feliz resto de domingo, feliz almuerzo, y pídanle a Dios su sabiduría. Él responderá con complacencia ante esa petición. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana.